Buenas noches a todos los aquí presentes y también a los que nos estarán viendo desde tantos lugares. Hoy es el tercer encuentro de este ciclo que se organiza aquí en el Comio, en el centro Zen de Alicante, en un ciclo que hemos llamado, ¿cómo hemos llamado? ¿Cómo? No sé qué de transformación, ¿no? ¿Cómo? ¿Nadie se acuerda? Bueno, no sé cuál es el nombre del ciclo completo ahora, pero el de esta conferencia... Hacia una ética... hacia una ética... ¿De transformación? Transformadora. Transformadora. Una ética transformadora. Si alguien no ve bien por ahí porque está muy detrás, se puede poner en otro sitio, podéis moveros y poneros a gusto para que podáis ver bien, podéis acercaros, aprovechar los huecos. Yo acabo de llegar del templo Luz Serena y he hecho un esfuerzo para venir porque llevaba 2 días en la cama con un resfriado fuerte, pero quería terminar de la mejor forma posible este ciclo en esta tercera charla y espero que la energía me acompañe hasta el final de esta noche. Y si puede ser un poquito más allá también. ¿No? Porque si se me acaba al final de la noche, estamos listos. Simplicidad voluntaria. ¿Qué significa simplicidad voluntaria? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué la hemos incluido en este ciclo hacia una ética de transformación, transformadora? Es lo que vamos a tratar de clarificar en esta noche. En un capítulo del Shobogenzo, que es la obra mayor del maestro Dogen, titulado Hashi Dainin Gaku, o los 8 principios vitales de los grandes seres, el maestro Dogen recoge y comenta las últimas enseñanzas impartidas por el Buda Sakyamuni justo antes de morir, antes de entrar en el parinirvana. Esta enseñanza está recogida en el Parinirvana Sutra, que es uno de los grandes textos budistas Mahayana, que cuenta las circunstancias y las enseñanzas que tuvieron lugar durante los últimos días de vida del Buda Sakyamuni, el Buda histórico considerado el fundador del budismo. Yo creo que en otra ocasión estuve comentando aquí este capítulo del Shobogenzo, ¿no es cierto, Samuel? El Hashi Dainin Gaku, en un ciclo de conferencias. Pero hoy me gustaría concentrarme en los 2 primeros principios vitales. Principios vitales quiere decir normas de vida, pautas de comportamiento en la vida. Entonces estos 8 principios resumen lo que es la vida de un Buda, la vida de un seguidor de un Buda, del Buda. En el Mahaparinirvana Sutra, el Buda dice: aquellos que tienen muchos deseos, que buscan ávidamente la fama,
y la riqueza, que corren detrás de las sensaciones que aún no han experimentado, o de aquellas que han experimentado y consideran placenteras. Estas personas sufren enormemente. Por el contrario, aquellos que tienen pocos deseos viven libres del sufrimiento y acumulan muchos méritos y virtudes. Es importante saber esto. Los que tienen pocos deseos no necesitan ganarse el favor de los demás, ni están esclavizados por los órganos de los sentidos. Viven con mente serena y sin preocupaciones, ya que están satisfechos con lo que tienen y no sufren carencia alguna. Así es como finalmente experimentan el nirvana. El nirvana en el budismo es un estado de paz y de sosiego, un estado de contentamiento profundo. A veces, en muchos países budistas, es sinónimo de muerte. Decir que alguien ha entrado en el nirvana es como decir que ha muerto. Pero en general, el nirvana es una experiencia que puede ser experimentada en vida. No es necesario morir para ello. Entonces, las claves de este párrafo son deseo, avidez, acumulación, correr detrás del placer, carencia, todo lo cual conduce al dolor y al sufrimiento, es decir, a un estado de insatisfacción permanente. Por otro lado, pocos deseos, satisfacción, serenidad, ausencia de preocupaciones, nirvana. Todos estos términos pueden ser articulados en una fórmula matemática que nos ayude como una ciencia exacta en nuestro vivir cotidiano. Esta fórmula es: a mayor deseo, mayor sufrimiento. A menor deseo, mayor satisfacción, serenidad y tranquilidad. Si esto es así, tenemos entonces que clarificar cuál es la naturaleza del deseo, qué función cumple, por qué aparece el deseo. No como cualquier cosa, sino como una fuerza central en nuestra vida, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta el deseo? El término pali, usado en el budismo, y que generalmente se traduce como deseo, es tanja, que literalmente significa sed.
El deseo es como una sed. La sed puede ser satisfecha bebiendo agua, pero al cabo de 1 hora, de 2 horas, volvemos a tener sed. Y necesitamos volver a beber agua. La actividad del deseo es así. No hay ningún deseo que al ser satisfecho se agote para siempre, se apague, sino que se calma por un tiempo y después vuelve a rebrotar como la sed. No hay nadie que haya bebido tanto en alguna ocasión que se le haya quitado la sed para el resto de su vida. En realidad, más que por deseo, el término tanja debe ser traducido como avidez, como avaricia, como lujuria, como apego, que es algo más y distinto que el simple deseo. El apego, por ejemplo, es la tendencia a aferrar, a apropiarse, es la aprehensión. Mío, para mí, lo quiero para mí. Es una aprehensión que puede ser intelectual, emocional, sensorial o un aferramiento a objetos materiales concretos. El deseo simple forma parte de nuestra existencia. No podemos vivir sin la energía, sin la fuerza del deseo. El deseo cumple una función. De hecho, los que estamos aquí gracias al deseo. Al deseo de nuestro padre por nuestra madre y viceversa, espero. Ese deseo básico de la vida fue lo que nos engendró. Y a partir de ahí, nuestra vida ha sido una sucesión de actos en pos de la satisfacción de una serie de deseos que han ido variando desde nuestra infancia hasta ahora. Es muy importante cuando abordamos este tema, aprender a discernir entre deseo y necesidad. E incluso entre una forma saludable de deseo y una forma insana. ¿Cuál creéis vosotros que puede ser la diferencia en qué se distingue la necesidad del deseo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se le ocurre algo? Hambre y gula. ¿Eh? Hambre y gula. ¿Qué es qué? Hambre es necesidad de ingerir alimento, el cuerpo demanda alimento, y gula es ansiedad por comer y no dejar de comer ese alimento una vez saciado. Ya. Gula sería una forma de deseo insana. La necesidad es un estado que refleja, que expresa una carencia de algo
que es imprescindible para la conservación de nuestra vida. Ante lo cual uno no puede sustraerse ni resistir. Uno no puede decidir no sentir una necesidad. Una existencia plena, feliz, dichosa, viene dada por la satisfacción adecuada de nuestras necesidades. Eso puede ser una buena definición de felicidad. Muchas veces, sí, la felicidad, pero ¿qué es la felicidad? Pues podríamos decir, un estado de felicidad es aquel que surge cuando todas nuestras necesidades están satisfechas. Si están muy satisfechas, pues nos sentiremos muy felices. Si están medianamente satisfechas, nos sentiremos medianamente felices. Y si están justo satisfechas, pues nos sentiremos justo felices. Así que es importante aprender, poner atención en nuestras experiencias para aprender a distinguir la necesidad del deseo y sobre todo la necesidad de un deseo insano. Que vamos a entrar, ¿qué deberíamos considerar como un deseo insano? Abraham Maslow, uno de los padres de la psicología humanista y transpersonal, fue el primero en la época moderna en presentar de forma sistemática el conjunto de necesidades humanas. Vamos a darle un repaso a esta descripción de Maslow, a ver si os sentís reflejados en ella y si puede serviros como mapa, como soporte para daros cuenta en qué medida vuestras necesidades citadas aquí están satisfechas o no. En primer lugar, vamos a ir desde lo más básico a lo más complejo. Están las necesidades fisiológicas, que vienen dadas por nuestra naturaleza de organismo vivo, nuestra naturaleza animal. Somos gente que respira, aunque a veces cueste, pues está atascado. Y por lo tanto, nuestra principal necesidad por delante de todas es respirar aire. el oxígeno. También podremos respirar anhídrido carbónico, pero no es lo mismo. Necesitamos respirar aire puro, aire cargado de oxígeno. Necesitamos oxígeno, más que nada. Yo siempre digo, podemos pasarnos 40 días sin comer. Podemos pasarnos 4, 5, 6 días sin beber. Podemos pasarnos hasta un mes sin tener relaciones sexuales. ¿No? Más es un poco demasiado. Incluso sin dormir un cierto tiempo. Pero lo que no podemos es pasarnos ni 6 minutos sin oxígeno, sin respirar. Por lo tanto, es la necesidad biológica más perentoria. Y eso no lo decide uno. Uno no decide necesitar oxígeno. Es la vida que somos, la vida que está más allá de nuestra propia voluntad,
la que requiere, necesita oxígeno. Después está pues la necesidad de agua, de nutrición. Mirad que no digo de alimentación, porque la nutrición es el arte de suministrar al cuerpo los elementos minerales, proteínicos, etcétera, que el cuerpo necesita. Comer es solo comer, y comer uno puede comer cualquier cosa, pero eso no significa que uno se esté nutriendo. Necesitamos temperatura, una temperatura determinada. Nuestra vida como seres humanos sucede en unos límites térmicos por debajo de los cuales morimos y por debajo del cual morimos también. Entonces necesitamos una franja térmica para vivir. Por eso cuando hace mucho frío corremos el riesgo de enfriarnos, de bajar muy por debajo de los 36 grados en los que necesita mantenerse el organismo. Encendemos la calefacción y cuando hace mucha calor, tanta calor que el organismo puede correr el riesgo de colapso, entonces pues ponemos el aire fresquito, el aire acondicionado para que baje la temperatura, ¿no? Necesitamos dormir, necesitamos descansar, aparte de dormir. Necesitamos eliminar los residuos, protegernos del frío, del calor. Necesitamos evitar el dolor o las situaciones dolorosas para el cuerpo, las situaciones extremas. Y tenemos la necesidad sexual de mantener relaciones sexuales. Todo esto es el bloque de necesidades fisiológicas. Los deseos, como vamos a ver, es la forma concreta que adoptan las necesidades para generar la dinámica que conduzca a su satisfacción. Tenemos necesidad de agua, pero si no sintiéramos el deseo de beber, no haríamos nada para ir a buscar el agua. Entonces, el deseo es el portavoz de la necesidad, de alguna forma, y el que dirige la necesidad hacia el objeto del deseo. El deseo siempre tiene un objeto, tiene una orientación. Por ejemplo, si tenemos mucha sed, ¿cuál será el objeto del deseo en este caso? El agua. El agua. Pero algunos beben un refresco azucarado. ¿Eh? Porque el objeto del deseo fundamental ha sido desviado hacia otra cosa. Si tenemos sed, no se nos ocurre entrar en la carnicería y pedir un chuletón de Ávila creyendo que cuando nos lo comamos se nos va a quitar la sed. Porque si así lo hiciéramos, significa que nuestro deseo se ha vuelto loco. No tiene claro cuál es el objeto concreto para esa necesidad concreta. Más allá de las necesidades fisiológicas, el siguiente grupo habla de la necesidad de protección y de seguridad. Ya nuestros ancestros
se sentían más o menos seguros viviendo en los árboles, pero cuando bajaron, eso era una situación de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad. Entonces fueron construyendo aldeas, agrupándose en aldeas y protegiéndolas por empalizadas, creando un espacio de protección y de seguridad, ¿no? Los pájaros construyen nidos para crear un espacio de seguridad y de protección en el que empollar sus huevos y cuidar sus crías hasta que estas puedan volar. Todos los seres vivos necesitamos un ámbito de seguridad y de protección en el que nuestra vida pueda florecer sin dificultades. Entonces, gran parte de las acciones que hacemos en la vida cotidiana van destinadas a satisfacer esta necesidad de protección y de seguridad. ¿Por qué vivimos en un piso, en una casa, en un apartamento y no en los jardines de la Plaza de los Luceros? Porque necesitamos nuestra intimidad, necesitamos sentirnos protegidos, estar en nuestro espacio. Entonces, la necesidad de espacio seguro, es algo muy importante. Por eso trabajamos tanto y por eso nos hipotecamos, para pagar ese espacio seguro. Por eso ponemos la alarma, porque necesitamos esa seguridad, sentirnos protegidos. Cuando estos dos grupos de necesidades están satisfechos, entran en juego un tercer grupo de necesidades que vienen dadas por el hecho de que los seres humanos somos seres sociales. Sociales quiere decir que solo podemos dar lo mejor de nosotros mismos y florecer en la plenitud de nuestras capacidades en la interrelación con otros seres humanos. Esta es la sociedad humana, la cultura humana. Necesitamos relacionarnos con los demás. Necesitamos sentirnos amados y amar. Y necesitamos sentir que formamos parte de un grupo humano. Puede ser una familia, puede ser una iglesia, un club de fútbol, un casal faller, ¿cómo se dice aquí con las fogueras? Las fogueras, pero no tienen un sitio donde se reúnen. ¿Cómo se llama ese sitio? Casal también. Un casal de las fogueras. Un racó. Los alicantinos os agrupáis por racó. Racó de aquí, racó de allá. Los que no les gustan las fogueras y se van cuando hay, pues se van a hacer excursionismo o alpinismo con otros que les gustan el alpinismo y crean un grupo, la peña de alpinistas. Hay dojo zen, sangha budista. Todos esos son grupos en los que necesitamos sentirnos que formamos parte de ello, porque eso satisface una de nuestras necesidades más básicas, la necesidad de amar, de relacionarnos con los otros desde el amor
sentirnos amados y apreciados por los demás y sentir que formamos parte de algo mayor que esta individualidad, que este cuerpo individual. Por eso buscamos pareja. La pareja es uno de los ámbitos en el que tiene lugar la satisfacción de esta necesidad. Por eso creamos familias y somos parte de comunidades de distintos tipos. De hecho, uno de los sufrimientos más intensos es el de la muerte social. Cuando alguien, por la razón que sea, vive una muerte social, es decir, que sus amistades le retiran la palabra, que su pareja lo abandona, que sus hijos no quieren hablar con él, que el portero no le saluda, nadie lo ve, se queda completamente solo. Eso puede llevar a una persona a la locura, a la desintegración psicológica y emocional. Hasta tal punto esta necesidad es fundamental. Más allá de la necesidad de pertenencia está la necesidad de autoestima. Maslow hablaba de dos niveles en el estado de autoestima. Una, digamos, más primario, que viene dada por la búsqueda del respeto de los demás, de la apreciación, un sentido de dignidad personal ante los demás. No se siente a sí mismo digno delante de otros. Si no es así, se pasa mal. Algunos lo canalizan en la búsqueda de fama, de gloria, de reconocimiento. En el famoseo encontramos mucho movimiento a este nivel, ¿no? En definitiva, se busca atraer la atención de los demás, la reputación, y se busca también el poder y el dominio como forma indirecta de buscar, de encontrar satisfacción a la necesidad de que los demás te estimen y de que uno mismo se estime. A un nivel un poco más refinado, la autoestima se refiere al respeto necesario de uno mismo hacia sí mismo, de autoconfianza, de confianza básica. Cuando esta necesidad de confianza en uno mismo está bien alimentada, uno lo experimenta como una fuerza interior, un sostén, una fuerza emocional que le sostiene a uno mismo. Cuando falla, cuando no es suficiente, pues uno se siente sin fuerza para emprender, sin fuerza incluso para emprender las acciones necesarias que nos lleven a la satisfacción de nuestras necesidades. Sin asertividad, podríamos decir. La falta de asertividad es una manifestación de falta de autoestima. La falta de autoestima es lo que viene a llamarse también complejo de inferioridad. Uno se siente inferior a los demás, uno no se siente suficiente, uno
considera que ni siquiera uno mismo puede darse a sí mismo la confianza y el apoyo suficiente. Y el psicólogo Adler afirmó que toda la compulsión en la búsqueda de poder viene de este complejo de inferioridad y de esta falta de autoestima. Así que, pensando por ejemplo en Hitler, ¿no?, podemos ver que en el fondo Hitler sufría de inferioridad y de falta de autoestima. Que mejor que subirse en la ideología del superhombre. Maslow consideraba todas estas necesidades como imprescindibles, como esenciales. Incluso el amor y la estima son necesarias para el mantenimiento de la salud y de la vitalidad del ser vivo que somos. Todas estas necesidades que hemos visto hasta ahora vienen condicionadas genéticamente, como los instintos. De hecho, Maslow la llamaba necesidades instintoides, muy asociada a los instintos. Pero a partir de aquí, el animal humano, que no es solo un animal, experimenta otra dimensión de necesidades. Por ejemplo, lo que podemos llamar realización personal. Es una necesidad de sentir que estamos realizando en la vida, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo que es adecuado para nuestras capacidades, nuestras posibilidades, nuestras características, nuestras virtudes. Que estamos desarrollando plenamente nuestro potencial. Eso es una necesidad fundamental también. Por eso los seres humanos no podemos malvivir sencillamente trabajando en cualquier cosa, viviendo de cualquier manera. No es que necesariamente haya unas maneras mejores que otras de vivir, sino que cada uno debe sentir que está viviendo según la forma que considera que debe hacerlo dentro de su corazón, para poder realizar su potencial. Podríamos encontrar a un cocinero que trabaje 8 o 9 horas diarias en un trabajo estresante, puede llegar a ser, pero que nos diga que él está en su salsa, y nunca mejor dicho, que él está feliz, o ella. ¿Por qué? Porque siente que está haciendo lo que quiere hacer, lo que siente que debe hacer, lo que le hace feliz, lo que le hace sentirse realizado. Ahora, aunque seamos el director del Manhattan Bank y tengamos un helicóptero en la azotea que nos está esperando y que nos lleva a tomar el aperitivo donde queramos, es decir, una situación de mucho privilegio, de mucha responsabilidad también, el sueño de mucha gente,
puede que, aunque estemos ahí, si sentimos que eso no corresponde a nuestra necesidad de realización, nos vamos a sentir completamente desgraciados e infelices. ¿Por qué? Porque no estamos satisfaciendo una necesidad básica. La realización personal es lo que uno hace en el mundo, lo que uno elige hacer o lo que puede hacer. Pero más allá de esa realización que podríamos llamar también profesional, ¿no? Que es lo que uno hace, está la necesidad de autorrealización. Maslow la llamaba meta necesidades, porque están más allá de las necesidades comunes, podríamos decir. Estas metas necesidades son, por ejemplo, vivir de acuerdo a lo que consideramos verdadero, en acuerdo al bien, a la bondad, a la belleza, el sentido de unidad y de integridad, la excelencia como forma de vida. Es decir, una búsqueda de sentido y de significado. Porque finalmente el hombre, el ser humano, no es un robot biológico, como un animal que está predeterminado por los impulsos y básicamente cuya actividad básica es comer, dormir, copular, comer, dormir, copular, comer, dormir, copular, dentro de ese circuito, ¿no? Los seres humanos nos preguntamos por el sentido de nuestra existencia. Somos seres dotados de conciencia, de capacidad de reflexión, y de ahí surge una necesidad, que es la necesidad de sentir que uno está viviendo en acuerdo al sentido y al significado que cada uno le dé a su propia existencia. Por ejemplo, para un cristiano encontraría su autorrealización cuando siente que sigue la forma de vida y los preceptos cristianos. Para un marxista-leninista, su autorrealización vendría dada por su forma de vida acorde a los principios del marxismo-leninismo, etcétera, etcétera. Y ya en la última etapa de su vida, me vais a disculpar, me voy a poner un poquito de esto porque se me irrita la garganta. En la última época de su vida, Maslow incluyó un nuevo grupo de necesidades al que llamó necesidad de trascendencia. Podemos decir que es la necesidad de espiritualidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, esta trascendencia debe ser entendida como una necesidad de experimentar un estado expandido de conciencia más allá de la identificación habitual con el yo, con el organismo psicosomático, corporal, psíquico, con la individualidad. La necesidad de
unidad, podríamos decir, de experiencia unitiva con la totalidad de la vida. Sentirse uno con el todo. Esa experiencia de ir más allá de la identificación con mi yo habitual. Y Maslow llamó a este tipo de experiencia, que en el budismo le llamamos despertar, o satori, le llamó experiencias cumbres, porque él entendió que toda la vida humana alcanza su máximo apogeo en esta experiencia cumbre en la que el ser humano es capaz de trascenderse a sí mismo y sentirse uno con la totalidad de lo existente. Es una experiencia mística de unión con la divinidad. Es una experiencia que algunos viven como panteísta, ver la divinidad en todo lo viviente. Así que, según Maslow, el estado de felicidad, de bienestar, de satisfacción, de confort, de plenitud, viene dado por la adecuada satisfacción de cada una de estos tipos de necesidades. Estas necesidades nos vienen dictadas por la naturaleza. Vienen de fábrica, la traemos de fábrica. Constituyen un impulso irresistible que tiene como objeto un estado de bienestar, de satisfacción, de plenitud, de felicidad, que es hacia donde vamos todos. ¿Qué función cumple el deseo con respecto a estas necesidades? Si las necesidades vienen dadas por la naturaleza, los deseos vienen dados por la sociedad y la cultura. Por ejemplo, la necesidad sexual es común a todos los seres humanos, incluso animales, a muchos animales que se reproducen de forma vivípara, ¿no? Pero el objeto de deseo sexual es distinto en una cultura o en otra. Es decir, lo que estimula nuestro deseo sexual es distinto en una cultura o en otra. Hace poco vi en la prensa una foto de, creo que era una hermana del Shah de Persia, antigua, por la que se peleaban los príncipes y los reyes de la época. Y cuando veías la foto decías, por Dios, ¡qué cosa más fea! Más feo es que no podía ser. Y sin embargo, en esa época, en ese lugar, lo consideraban un objeto de deseo. ¿No? La forma que adopta el objeto del deseo cambia según la época, según la cultura. No es igual el Renacimiento, en nuestra propia cultura, que ahora. Los objetos de deseo sexual y otros tienen formas muy distintas. Pero el sentido último sigue siendo el mismo, satisfacer una necesidad. Visto esto, el deseo
en su forma más simple, más sana, podríamos decir, más natural, es una fuerza al servicio de la satisfacción de la necesidad, como hemos visto. Es un impulso instintivo que nos lleva a satisfacer una necesidad. Es una aspiración o un anhelo de experimentar un estado de satisfacción, de bienestar, porque el deseo es un proceso que se supone que lleva a su satisfacción. El deseo es también el objeto hacia el que la necesidad dirige su impulso, con el fin de hallar la satisfacción. Es decir, que si la necesidad se mueve en un ámbito con un propósito general, el deseo se mueve hacia un objeto específico, concreto. Digamos que el deseo es el enfoque de la necesidad en un objeto determinado. Esto puede parecer que es muy abstracto, lo que estoy diciendo, pero es imprescindible que os quedéis con estas cosas, porque al final vamos a ver el puzzle, cómo se compone, las piezas del puzzle. Es decir, desde cuando deseamos algo, inconscientemente estamos considerando que si alcanzamos el objeto de nuestro deseo, vamos a alcanzar la satisfacción de una necesidad. Por ejemplo, la necesidad de agua se manifiesta como sed. El organismo necesita agua. La sed es el deseo de agua. Este deseo se dirige hacia su objeto. ¿Cuál sería el objeto de la sed en un deseo sano? El agua. Y eso es aquí en Pekín, en todo sitio. Pero hay gente en este planeta que bebe más Coca-Cola que agua. Y tratan de saciar la sed con Coca-Cola o con Fanta de limón y demás. Eso no es un deseo sano, es un deseo insano. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola no sacia la sed, no sacia la necesidad de beber agua pura, que es lo que el organismo necesita. Es decir, el deseo cumple la función de satisfacer una necesidad natural. Así que, muy importante, una vez aquí, si lo que queremos es vivir en un estado de satisfacción, de bienestar, de plenitud, de felicidad, tenemos necesariamente que, uno, identificar conscientemente cuáles son nuestras necesidades. Y estaría muy bien que esta noche, antes de iros a la cama, establezcáis un listado de necesidades propias, vuestras. Eso sería una aplicación práctica muy eficaz de esta charla de hoy. En segundo lugar, identificar conscientemente los deseos asociados a esas necesidades.
¿Veis? ¿Se entiende? En tercer lugar, identificar conscientemente el objeto de ese deseo, de cada deseo. Por ejemplo, a mí me gusta fulanito, me gusta mucho. Lo deseo. Siento una atracción, siento un deseo hacia él. Bien, preguntémoslo. Este deseo, ¿a qué necesidad está sirviendo? ¿Al servicio de qué necesidad está? Encontrar, identificar la necesidad básica es muy importante. En cuarto lugar, tenemos que identificar conscientemente qué acciones concretas tenemos que realizar en pos de conseguir el objeto del deseo y por lo tanto la satisfacción. Y en quinto lugar, identificar conscientemente la satisfacción de ese deseo y de esa necesidad, o no. Es decir, este deseo sigue insatisfecho. Esta necesidad sigue insatisfecha. Sigo sintiéndome insatisfecha a nivel de esta necesidad. Este ejercicio nos va a enseñar algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que muchas veces la satisfacción de nuestros deseos no satisface la necesidad de a la que se supone que sirve, como en el caso del agua y la sed. Y esto es muy importante para ir ordenando nuestros deseos, ir poniendo atención plena en nuestros deseos. Si no clarificamos estas necesidades nuestras y estos deseos, vamos a caer o estamos en un estado de confusión, como el que está desnortado, ya no sabe dónde está el norte y el sur, está desorientado, quiere ir al norte, pero en realidad está caminando hacia el sur, porque no sabe ya dónde está el norte y el sur. Por eso es muy importante clarificar nuestras necesidades y nuestros deseos. Algunos dicen que el budismo enseña, predica la aniquilación del deseo. Eso es estúpido. El Buda, ¿cómo va a predicar la aniquilación del deseo? Eso supondría la aniquilación de la especie humana. Implicaría una contradicción con su propia existencia, que nació de madre, porque el Buda no nació concebido por el Espíritu Santo. No es así. Lo que el budismo enseña es a comprender y a clarificar la naturaleza y la función del deseo y hacer un uso adecuado con el fin de que cumpla su función de servir a la satisfacción de nuestras necesidades naturales. Por ejemplo, uno siente una necesidad sexual, una carencia a este nivel. ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis de qué estamos hablando? ¿Habéis sentido alguna vez
una necesidad sexual? ¿Sí o no? Sí. Ah, no, que pensaba que erais mormones. Puede darse que uno no sea consciente de que tenga una necesidad sexual. Tiene la necesidad, pero ni siquiera es consciente de ello. Porque no conoce, no sabe cuáles son las propias necesidades. Parece extraño, pero esto sucede. O puede ser que sea alguien muy consciente de su necesidad sexual, pero que se encuentre en circunstancias que no le permitan su satisfacción. Esto puede ser también. En ambos casos, esa persona se encuentra en un estado de carencia y de frustración. La frustración es el estado que resulta de la insatisfacción reiterada de nuestras necesidades. Es un estado muy doloroso. Es decir, una persona se encuentra en un estado de carencia y de frustración sexual. Entonces, puede tratar de paliar esta carencia y necesidad dirigiendo su deseo hacia la tableta de chocolate. Convirtiendo el chocolate en su objeto de deseo. Y venga chocolate. Y más chocolate. Y dale al chocolate. La pregunta que tendríamos que hacernos en estas circunstancias es: ¿el consumo de chocolate satisface mi necesidad sexual? ¿Sí o no? No. Por mucho chocolate que comamos, no vamos a satisfacer nuestra necesidad sexual. Con lo cual, el resultado es que la necesidad sexual sigue estando ahí y además hemos engordado algunos kilos porque estamos aportando un exceso de calorías y otros nutrientes que en realidad el cuerpo no necesita. Cuando no tenemos clarificadas, no están clarificadas nuestras necesidades y nuestros deseos, podemos caer en este estado de confusión en el que vamos a la pescadería y pedimos chuleta de cordero. Y nos dice: oiga, no, aquí vendemos pescado, la carnicería es ahí al lado. El chocolate, o un objeto de deseo inapropiado, porque no encaja realmente con la necesidad que nos impulsa, se convierte en una gratificación sustitutoria. Una gratificación sustitutoria de una necesidad insatisfecha. Es decir, pretendemos que gratificándonos de alguna forma vamos a satisfacer esa necesidad. Por sustitutoria hay que entender falsa, ilusoria, irreal, puesto que no satisface la necesidad. Así, a los deseos que cumplen la función de satisfacer una necesidad natural son a los que llamamos deseos sanos. A los deseos que solo aportan una gratificación sustitutoria tendríamos que llamarles
insanos o disfuncionales, puesto que no cumplen la función de satisfacer realmente la necesidad. Una vez aquí, tenemos que darnos cuenta que necesitamos una nueva cultura del deseo. Necesitaríamos enseñar a desear a los niños desde el preescolar, para que sean adultos deseantemente maduros. Adultos con una capacidad de desear madura y responsable, y lúcida, y funcional. En esta nueva cultura del deseo, necesitamos aprender a identificar claramente cuáles son nuestras necesidades. Estos 5 puntos, vuelvo a ellos otra vez. Identificar claramente cuáles son nuestros deseos asociados a esas necesidades. Identificar claramente cuáles son los objetos del deseo que presuponemos van a satisfacerlo y satisfacer la necesidad correspondiente. Identificar claramente qué tenemos que hacer para satisfacer ese deseo, necesidad. Y finalmente, identificar claramente que el deseo o necesidad ha sido satisfecho o no. Porque uno puede tener sed, bebe agua y dice, ya he bebido agua, pero a lo mejor no ha bebido suficiente, con lo cual la sed no está completamente satisfecha. Esta nueva cultura del deseo solo puede tener lugar mediante el cultivo de la atención plena enfocada a nuestras necesidades y a nuestro modo de desear. Las preguntas interesantes podrían ser: ¿cuál es mi necesidad más importante en este momento? En cada momento. ¿Cuál es el deseo que surge en mí en este momento y al servicio de qué necesidad está? ¿Cuál es el objeto de deseo al que me estoy dirigiendo en este momento? Cuando salgamos de aquí y nos pongamos a caminar por General Marvá para abajo, seguramente vamos a ir buscando un objeto de deseo. Ya sea coche, autobús, o una cafetería para tomar algo, para comer algo. Identificar claramente, cuáles son las acciones que estoy emprendiendo ahora para satisfacer ese deseo. Porque algo habrá que hacer. Uno no puede esperar que el maná caiga del cielo para satisfacer nuestras necesidades. Algo tendremos que hacer. ¿Qué? Y finalmente, esto que he hecho me ha llevado realmente a la satisfacción de mi deseo, y esta satisfacción del deseo ha supuesto realmente la satisfacción de mi necesidad. Así que el Buda o Dogen, ningún maestro budista en la tradición mahayana, ha enseñado nunca a suprimir toda forma de deseo. Enseñan a tener pocos deseos, pocos y buenos, pocos
y funcionales. Pocos, pero que hagan su trabajo. ¿Por qué esto es tan importante? Todo lo que hemos estado hablando aquí ahora es lo contrario de lo que nos están enseñando en el medio sociocultural en el que estamos viviendo. Por eso es natural que estemos tan desorientados con respecto a nosotros mismos. Estaba previsto. La sociedad actual está dominada por la ideología y la religión del mercado. ¿Habéis oído hablar del mercado en la televisión? ¿En el telediario? ¿En el periódico? El mercado dice, el mercado quiere, al mercado le ha gustado, al mercado no le ha gustado. El mercado va por aquí, el mercado nos dice que tenemos que ir por allí. La sacrosanta voz y voluntad del mercado, la nueva religión. Esta nueva religión tiene un rito básico en el que todos estamos participando de una forma o de otra porque no podemos salirnos fuera de este ámbito. Este rito es el de la producción y el consumo. Producción, consumo. Producir, consumir, producir, consumir, producir, consumir, producir, consumir. Aunque esta forma de capitalismo ya se está acabando y ahora hay otra peor todavía. Pero no vamos a entrar en eso. Esta religión tiene un Dios supremo. ¿Cuál es? El dinero. El dinero con lo que representa la acumulación de poder, de riqueza, de estatus. Dinero-poder es el Dios. El tótem. Dinero-poder. Poder, cuando decimos poder, no nos estamos refiriendo al poder de un ejército o al poder de una gran multinacional, nos estamos refiriendo a poder comprarnos una casa para vivir, para satisfacer nuestra necesidad de seguridad, de privacidad. Necesitamos un hogar, un espacio. Y necesitamos poder comprarlo. Si no podemos comprarlo, no podemos satisfacer esta necesidad. O sea, el poder entendido de esta forma, el poder que está por todas partes. Por lo tanto, tienes que hacer algo para conseguir ese poder adquisitivo, que le llaman. ¿Qué? Producir. Producir algo. Trabajar. Producir quiere decir que tienes que dar bastantes horas de tu vida, si no la mayor parte, al sistema, al rito. Porque si no, el sistema no te va a dar poder para satisfacer las necesidades que tienes. Y el mito fundamental es el del crecimiento, enriquecimiento ilimitado. Ilimitado. Debemos desear cada vez más, para tener cada vez más. Y para ello debemos producir cada vez más, y más, y más, y más, y más, se convierte en el mantra de la nueva religión. Lo dice de otra forma, lo dicen plus, plus, plus,
Plus, como Canal Plus, como el Iberia Plus, como Plus quiere decir, ¿quieres más? Pues tienes que pagar más. Y después de eso habrá otro Plus, y después habrá otro Plus. Más. Así que la sociedad del mercado en la que vivimos es una gigantesca industria cuyo combustible primario no es el petróleo. Fijaos bien, el combustible que mueve a todo este engranaje no es el petróleo, es el deseo humano. Esto es, la sociedad del mercado se basa en una sobreexplotación del deseo humano. Porque si no te hicieran desear lo que se produce, ¿para qué se iba a producir? Si nadie lo va a adquirir. Igual que a los pollos los meten en granjas, los meten en jaula y le ponen una temperatura muy agradable, le ponen una musiquita de Mozart para que estén muy a gusto y en vez de un huevo al día pongan 3. Lo que pasa es que en vez de vivir 2 años, viven 6 meses. Pero no pasa nada, se pone otro. El deseo humano es exacerbado hasta el paroxismo por la sociedad de consumo, de producción y consumo, es inmoral. Primero porque está basado en un engaño, está basado en gratificaciones sustitutorias, no en la satisfacción de las necesidades reales de los seres humanos. Y además es un fuego porque el deseo en la tradición budista se le asocia al fuego. El fuego bien usado puede servir para calentar la casa, puede servir para cocinar, pero mal usado es una fuerza destructora, como vemos en los grandes incendios. Pues esta maquinaria de exacerbar el deseo de los seres humanos, es decir, de tenernos salivando continuamente, es un fuego desbocado que está arrasando la vida misma de los seres humanos y de todos los demás seres vivientes y del planeta. Porque finalmente todo ese proceso de producción y de consumo necesita materia prima, porque las cosas están hechas de algo. Y ese algo no lo trae Papá Noel en Navidad en su carroza, sino que sale del ecosistema en el que estamos viviendo. Así, para consumir, es decir, para satisfacer los deseos, hay que producir, es decir, generar los objetos de deseo. A los productores se les entrega, a cambio de su tiempo de vida produciendo, un cierto poder adquisitivo que les permite obtener ciertos bienes de consumo, es decir, ciertas satisfacciones. Pero al mismo tiempo, los productores, como los pollos, con su actividad genera lo que ya el marxismo indicó y llamó plusvalía, es decir, una riqueza añadida. ¿Y a dónde va esa riqueza añadida? ¿A paliar las necesidades de los seres humanos? A los dueños de los medios de producción.
A los dueños de los medios de producción, según Marx. Pasa a engrosar la fortuna o el poder o la riqueza de los propietarios de los medios de producción. Es decir, en resumen, como en la película Matrix, que es la metáfora, ¿no? La imagen, la sociedad actual, bajo el influjo del dios mercado, es como una granja de seres humanos en las que nos están excitando continuamente, haciéndonos salivar, de forma que la energía generada por nuestros deseos, ese impulso, se convierte finalmente en el combustible que mueve toda la maquinaria. Eso Matrix no estaba muy alejada como metáfora. Estaba metido en unos huevos y les extraían la sustancia vital para alimentar el sistema. Ahora la pregunta es, ¿cómo consigue el mercado excitar y sobreestimular los deseos? ¿Cómo creéis vosotros? Creando necesidades. Creando necesidades inventadas. Creando necesidades inventadas. ¿Y qué profesionales se ocupan de eso? Los medios. Los medios, las comunicaciones. Los medios de comunicación o de incomunicación. Los medios de información o de desinformación o de confusión. ¿Y quién más? Un gremio muy solicitado hoy día, los publicistas. ¿Para qué están los publicistas? Para hacernos salivar con cosas que no necesitamos y que nos hagan olvidar que nuestras necesidades básicas siguen insatisfechas. Ese es el juego de, Manuel, ¿cómo se llama eso que hacían con los... Malabarismo. Ilusioneros. No, sí, es el... Trileros. 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 ¿Dónde está? ¿Aquí o aquí? Aquí. Bueno, nos dicen, esto, el deseo está al servicio de una necesidad cuando funciona según su naturaleza. Pero muchas veces cuando vemos los anuncios de un coche, por ejemplo, ¿nos están vendiendo un coche? Nos están vendiendo pertenencia, nos están vendiendo gratificaciones sustitutorias de pertenencia. Si te compras este coche, vas a pertenecer a la élite. Entonces, cuando uno lleva ese coche, tiene el sentimiento de que pertenece a esa élite. Pero es completamente ilusorio, es ficticio. Y así con todo. Si tú te compras este modelo que se lo puso fulanita de tal, que es muy famosa y muy fashion, te vas a sentir como ella, aunque midas medio metro menos y peses 20 kilos más. No te preocupes, pero al ponerte el vestido vas a tener la sensación de que eres como ella. Gratificaciones sustitutorias. Y al mismo tiempo, nuestras necesidades reales cada vez resultan más difíciles de satisfacer. Hoy día vamos al Corte Inglés o a cualquier grandes almacenes de cualquier ciudad y hay 100.000 cantidades de cosas de todo tipo. Yo me pregunto, ¿para qué servirá producir tantos objetos? Pero qué difícil resulta encontrar un apartamento que uno pueda pagar para criar una familia, que forma parte, que es una necesidad
ancestral y fundamental. Pero no importa, en vez de 4 hijos, tenemos 1 y medio o 1 y nos vamos al Corte Inglés a distraernos para sentir que formamos parte de algo mayor que uno mismo. Todo es esa ilusión y ese sueño. ¿En qué está basado esto? La publicidad y los medios de comunicación, de adoctrinamiento, habría que decir, de masas, prensa escrita, prensa hablada, revistas, televisión, radio, películas, series, publicidad en todos los soportes, son los encargados de distorsionar nuestra conciencia de forma que no tomemos conciencia de cuáles son nuestras necesidades reales y cuáles son nuestros deseos sanos, sino que nos dediquemos a perseguir fantasmas, gratificaciones sustitutorias que nos van a dejar más frustrados que otra cosa. Así que esta sociedad, hay que decirlo, se basa en una gran falacia, en un burdo reduccionismo y en una sustitución diabólica. La falacia es hacernos creer que la acumulación de riquezas materiales, de poder material, de bienestar sensorial, de comida, de objetos, basta para que podamos encontrar la plena satisfacción y la felicidad. Eso es una falacia, porque nuestras necesidades son de distintos tipos. Y si uno tiene ganas de crear una familia, por ejemplo, ganas, se lo pide el instinto. No le va a servir de nada atiborrarse de comida, aunque sea comida china o japonesa. No le va a servir de nada para la satisfacción de esa necesidad. Y así nos encontramos finalmente que las sociedades del bienestar material, las que han confundido la felicidad con el Producto Interior Bruto de un país, como Suecia, Noruega y otras, encontramos las tasas de suicidio más elevadas y encontramos los índices de felicidad más bajos. Hay una película, un documental que se llama El amor a la sueca o no sé cómo, algo así, muy interesante. Muy interesante. Eso es una falacia. El reduccionismo consiste en reducir nuestra amplia gama de necesidades procedente de distintos ámbitos de nuestro ser a puras necesidades materiales. Y la sustitución diabólica consiste en sustituir la satisfacción de necesidades reales de un cierto tipo por gratificaciones sustitutorias. Pero vamos a ver, no estamos aquí denunciando a Moloch, al gran Leviatán, como origen de todos los males, de nuestros males. Si nosotros estamos ahí dentro, alguna responsabilidad tenemos. ¿No? Si nosotros funcionamos dentro de este engranaje, es porque somos inconscientes e ignorantes. No nos lo hemos planteado hasta ahora, no nos damos cuenta. Hacemos como Vicente, que va donde va la gente. No somos peores que
que el que va a nuestro lado. Vamos juntos. Todo el mundo hace lo mismo. Cuanto más ignorantes e inconscientes seamos, más atados estaremos a este engranaje infernal. Así que en este contexto, ya para terminar, la simplicidad voluntaria, ¿qué significa? Significa, en primer lugar, educarnos en nuestras necesidades y deseos. Es el tomar conciencia de cuáles son nuestras necesidades reales, las satisfechas y las no satisfechas. Gracias, Samuel. En segundo lugar, el tomar conciencia de lo que realmente necesitamos y trabajar incansablemente, sin distracción y sin dejarnos engañar por las gratificaciones sustitutorias, en satisfacer esas necesidades. Que no nos pase como el que va a unos grandes almacenes a comprar algo porque lo necesita, pero está en la cuarta planta y para llegar allí tiene que pasar plantas y plantas llenas de objetos y de cosas, y mira, pues ya que estoy aquí, 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 y al final cuando llega a la cuarta planta ya se ha quedado sin dinero, ya no puede comprar lo que realmente necesita. En tercer lugar, simplicidad voluntaria es renunciar al consumo innecesario. Esto es, cuando vamos a practicar el ritual del consumo, preguntarnos, ¿realmente necesito esto? ¿O es un capricho? ¿O es un antojo? Dice el diccionario de la lengua, capricho es la determinación de tomar arbitrariamente cualquier cosa que uno desee, inspirado por el antojo. Y lo más curioso, ¿sabéis de dónde viene antojo? Que se define como un deseo apremiante y pasajero, habitualmente caprichoso. Antojo viene de ante los ojos. Ante los ojos. Ante los ojos. Había un refrán que decía, culito veo, culito quiero. ¿Eh? Antojo es, esto lo quiero, esto lo quiero. Todo lo que aparece delante de mis ojos, lo quiero. Y claro, ahí están poniéndonos delante de los ojos un montón de cosas. Para que lo queramos. Para que querramos convertirlo en objeto de nuestro deseo. Entonces, simplicidad voluntaria, renunciar al consumo innecesario. Realmente necesito esto, adquirir este objeto, hacer este viaje, cualquier cosa que hagamos. Es algo que satisface una necesidad que necesito satisfacer legítimamente. O realmente no es necesario. Es una cosa superflua. Renunciar al consumo innecesario implica necesariamente renunciar a la producción innecesaria. Porque de los 100.000 objetos que hay, de las 100.000 lámparas que hay en una casa de lámparas, de los 5 millones de zapatillas que hay en una zapatería,
cuántos pares son realmente necesarios. ¿Por qué se produce tanto? Para satisfacer los caprichos. No es que no lo quiero con el cordoncito así, lo quiero con el cordoncito asado. Una cadena de producción para poner el cordoncito asado. Pero como otro lo quiere así, pues otra cadena de producción para poner el cordoncito así. Para que todos puedan satisfacer sus deseos. La simplicidad voluntaria consiste en reducir nuestros deseos y en enfocarlos verdaderamente en pos de la satisfacción de nuestras necesidades reales. Por ejemplo, yo quiero tener una televisión gigantesca en mi casa y me voy a dar de alta en Netflix, HBO, Amazon, ¿qué más hay? Movistar Plus, Canal Plus. Voy a tener 100.000 películas y series para ver, que las voy a poder ver desde mi casa, sentado en mi sofá, aunque solo duerma 2 horas al día. Ya está. Esos deseos nos han obnubilado y nos han hecho olvidar una necesidad real, que es dormir por lo menos 8 horas al día o 7 horas al día. Pero según las estadísticas y los estudios, en los países llamados desarrollados, la gente cada vez dormimos menos. Y eso sí que es una necesidad real. Por ejemplo, la gente cada vez comemos peor desde el punto de vista nutricional, aunque desde el punto de vista de las papilas gustativas salimos y tenemos vietnamita, japonés, chino, coreano, indio, churrascos argentinos, donde tenemos 100.000 cosas para darnos gusto, aunque después no sepamos nutrirnos, no sepamos realmente cuáles son los nutrientes que necesita nuestro organismo. Así que finalmente la simplicidad voluntaria no es una especie de imperativo ético, que lo es también, por ética, pero no solo, sino que es sobre todo una vía de liberación. Es la manera de salir o de estar lo menos implicado en el engranaje. Es una manera de liberarnos a nosotros mismos individualmente, de liberar a otros seres humanos que también están atrapados de otra forma en ese engranaje. Es liberar a tantos seres animales, es liberar al planeta de este cáncer. Es liberarnos de la rueda del dejar de ser el hámster que da vueltas dentro de una jaula en una rueda. ¿Habéis visto los hámsters? Siempre están en el mismo sitio. Si a eso le pusiéramos una turbina, generáramos electricidad y esa electricidad se puede vender. Pues eso es lo que hacen con nosotros. Nos meten en una jaula existencial, no física, pero existencial. Nos meten en una rueda y nos hacen salivar, nos hacen movernos y de ahí se genera una energía que sirve para lo que sirve. Una vez estaba en Japón viendo la televisión. Yo no entiendo japonés, pero estaba en el hotel y estaba viendo la televisión.
y de pronto apareció un anuncio. Bueno, había un anuncio. Este era muy particular porque era en silencio y en blanco y negro. Y se veía un hámster dentro de su jaula, así, una cara de ansiedad. No había ni música, ni nadie decía nada. Solo aparece de pronto un letrero que decía, ¿hay salida? En interrogación. Y acto seguido después aparece el logo de la Volkswagen. ¡Hay salida! ¡Cómprate un Volkswagen! Y esa es la salida de tu... Ahí, en ese anuncio, lo sintetiza todo lo que hemos estado viendo aquí, de alguna forma. Gracias a la simplicidad voluntaria, renunciando a aquello que no necesitamos, porque simplicidad voluntaria no significa renunciar a lo que realmente necesitamos, sino renunciar a lo que no necesitamos. Gracias a esta forma de vida podemos cultivar el contentamiento, el sentirnos contentos. Ya decía el dicho, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos desea. Porque el que menos desea, desea menos porque ya se encuentra en un estado de contentamiento. No necesita correr detrás de tantos objetos de deseo. Dogen escribe, segundo principio, es cultivar el contentamiento, sabiendo cuánto es suficiente y usando con moderación aquello que se ha conseguido. Palabras de Dogen. Saber cuánto es suficiente. El Buda, en palabras de Buda, si queréis escapar de los múltiples sufrimientos, debéis cultivar el contentamiento. De esta manera podréis obtener la paz de espíritu, la tranquilidad, la libertad y la prosperidad. Aquellos que practican el contentamiento se sienten felices aunque tengan que dormir en el suelo. Por el contrario, aquellos que viven en la insatisfacción permanente son infelices aunque duerman en un palacio esplendoroso. Las personas insatisfechas que no se contentan nunca con nada, aunque sean ricas, se sienten pobres. Por el contrario, las personas que se dan por contentos con poco, aunque sean pobres, se sienten ricas. Y a esto es a lo que se le llama sentirse contento con lo que se tiene. Este es el principio de la simplicidad voluntaria, de la simplicidad voluntaria. Y nada, hasta aquí he llegado yo por mi parte. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta este punto. No sé si ahora tenéis tiempo y queréis hacer alguna pregunta, o alguien ha hecho alguna pregunta vía... Si tiene alguien alguna pregunta, si no pasamos a la segunda. Dígame. Yo, a ver, después de todo esto, es como... ¿Y por dónde empezamos? Claro, porque salimos, el Corte Inglés está a 100 metros, o sea, la rueda está ahí. Es un
o sea, ¿cómo satisfago el deseo de cumplir con la simplicidad voluntaria? O sea, ¿cómo podemos empezar? ¿O por dónde? Pues por lo más sencillo, por lo más simple, tomando conciencia de cuáles son tus necesidades reales. Lo he dicho a lo largo de esos 5 puntos. Después puedes volver a ver el vídeo y tomar nota de los 5 puntos. Es un trabajo interior. Es un trabajo interior. Yo ayer estuve de compras. Yo voy de compras. Y estuve en el Corte Inglés. Voy a los grandes almacenes y a los centros comerciales como todo el mundo. Porque a veces solo allí se encuentran cosas que necesitas. Vamos a ser realistas. Llevaba una lista de, no sé, como 12 cosas. Cuando ya estaba allí, llevaba un par de horas, pues, son las compras anuales, de esas de cambio de ropa para el invierno, todas cosas de esas, ¿no? Digo, pero realmente yo necesito otro de esto, y otro de esto, y otro de esto. Pues el que tengo todavía está bien, lo puedo usar más tiempo. Pues está. Al final la lista se redujo a 1/3. Reflexionando sobre las necesidades reales. Necesidades reales. Necesidades reales y formas reales de satisfacerlas. Por ejemplo, una persona que tenga falta de autoestima, necesita hacer algo para satisfacer esa necesidad de sentirse digno y amado y amable, digno de amor, algo. Por ejemplo, una terapia para entender de dónde viene esa falta de autoestima. Pero en su confusión, trata de comprarse un coche más grande que el de su compañero, para cuando llegue al trabajo, todo el mundo lo vea y diga, ese coche es el más grande de la empresa, y ese es el más fuerte de todo, es el más poderoso de todo. Ahí hay una confusión, una terrible confusión. Pues vamos a poner atención plena, conciencia, en lo que consumimos y en lo que producimos también. Por ejemplo, esto que yo estoy produciendo es algo que satisface una necesidad real de los seres humanos, es algo que beneficia verdaderamente a los seres humanos, o es solo un sacapasta. Pues por ahí también hay muchas formas en las que se puede uno. Y de todas maneras, la pretensión no es que nos convirtamos en Neo, como en Matrix, ¿no? Para de pronto cambiar todo el sistema, ¿no? Cosas pequeñas, cosas sencillas, en el hogar, en casa, en los hábitos cotidianos. Ahí, reflexionando y poniendo conciencia en lo que hacemos. Hay una sabiduría innata en cada uno de nosotros. Si la alimentamos, si la permitimos que se manifieste, nos va a ir diciendo. ¿Alguna otra pregunta? Yo, es un comentario, Sensei. Yo creo que esta sociedad está muy enferma. Muy enferma. Y hay una enfermedad crónica y que abarca todos los estatus y los niños desde pequeñitos les estamos creando ya esa necesidad de estar enfermos de esa manera para poder subsistir, y es un síndrome de Diógenes.
O sea, es necesitar acaparar, necesitar. El que tiene porque no tiene, el que tiene porque quiere más. Sí. Y es un Diógenes en mayúscula. Sí. ¿Cómo hacer? ¿Qué te parece a ti la simplicidad voluntaria? Yo este año ha sido un año duro y de aprendizaje, Sensei, y ha sido una de las cosas que más he aprendido es tener que cambiar de domicilio en un espacio muy corto de tiempo, irme a vivir con mi madre, irme a vivir con lo puesto. Y de repente darme cuenta de que he dejado detrás el acumulado de 20 años en una vivienda. Y he empezado a vivir en paralelo con mi madre, prácticamente con 2 mudas y lo necesario. Y sigo ahí. No, tampoco me tienes que No, contar no, tu pero, vida. no, ya, perdón. No tengo que contar a todo el mundo. Perdón, pero bueno, que una situación drástica de un cambio brusco que no te da opción y que de repente te das cuenta de lo que es acumular. La cosa es, de acuerdo, hay que tomar conciencia del sistema en el que estamos, pero hay que tomar conciencia de la implicación de uno en ese sistema. Eso es lo que hay que tomar. ¿Por dónde voy a empezar? Por lo que hay más cerca de mí, que soy yo. Este que está aquí. ¿Cómo? No se trata ahora tampoco de establecer un decálogo y tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto. O tampoco se trata de cartillas de racionamiento, ¿no? O sea, ahora solo vas a poder consumir 300 gramos de azúcar al mes. No se trata de eso, ¿no? Alguien puede escuchar esto y decir, pero ese es un comunista. Ese quiere quiere hacer una sociedad estalinista, ¿no? No se trata en absoluto de eso. No. Las sociedades comunistas que conocemos tampoco han conseguido satisfacer realmente las necesidades de los seres humanos, de sus propios ciudadanos. Entonces, ¿alguna pregunta online? ¿Samuel? Sí, tenemos a Daniel desde Bahía Blanca, Argentina, que pregunta... Hola, Daniel. Pregunta cómo ayudar a las personas que rechazan la idea de tomar la responsabilidad de reducir conscientemente los deseos. Pues yo creo que con el ejemplo de uno mismo, ¿no? No se trata tampoco de una nueva religión que haya que convertir por la fuerza, por la imposición a los demás, ¿no? Simplicidad voluntaria. Voluntaria quiere decir aceptada personalmente. Simplificar la propia vida. ¿Le puedes contar, Daniel, la historia del mexicano? Un barquero mexicano que estaba haciendo la siesta al lado de un río y tenía su barca allí aparcada. Y llega un yanqui y le dice, oiga, ¿me puede pasar usted al otro lado del río? No, que terminara la siesta. Y cuando ya lo subió al barco, le dijo, oiga, ¿usted cuánto gana al día? Pues yo gano tanto, ¿no? Y usted no se da cuenta de que si tuviera 2 barcas ganaría el doble. Y otro le dijo, sí, pero ¿para qué quiero ganar el doble? Hombre, ¿para qué va a querer ganar el doble? Pues para tener más, para ahorrar, para capitalizar, y cuando tenga capital, entonces puede comprar 4 barcas más y ganar 10 veces más. Oh. ¿Y yo para qué quiero ganar 10 veces más? Preguntó el barquero. Pues ¿para qué va a ser? Para poder comprar una flota de barcas que le permita ganar mucho dinero. Y el barquero le dijo, ¿y para qué quiero yo ganar mucho dinero? Y el yanqui le dijo, pues para hacer la siesta cuando le dé la gana.
Y el barquero dijo, gringo de la chingada, eso es lo que hago ya. ¿Eh? Sí. ¿Y si el lujo fuera el tiempo? Remedando la campaña de la Renault que decía, ¿y si el lujo fuera el espacio? Cuando sacó el Renault Espace, que era muy grande, ¿no? Sacaba en la publicidad grandes espacios, imaginaos, tanta gente viviendo en 80 metros cuadrados. ¿Y si el lujo fuera el espacio? Mira, aunque no te puedas comprar un apartamento de 400 metros, pero si te compras un Renault Espace, vas a tener la sensación de tener muchísimo espacio. Así es toda la publicidad, pues remedando a eso. ¿Y si el lujo fuera el tiempo? ¿Qué quiere decir esto? Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar 8, 10, 12, 14 horas al día, 8 días a la semana para tener mucho dinero. ¿Y para qué tener tanto dinero? Pues para tener todo el tiempo para ti, ¿sí? Todo el tiempo que has perdido para ganar ese dinero. ¿Ves? Aquí es donde está el arte del birlibirloque, se llama, ¿eh? De los trileros. Entonces, cuéntale ese chiste, a esa historia, a esas personas. ¿Vale? Entonces, yo creo que, mirad, son las 10, llevamos 2 horas de tiempo aquí, pero espero que haya sido significativo para vosotros. Yo, la verdad es que me he ido mejorando físicamente conforme ha ido avanzando el de esto. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más o una pregunta? Entonces, así como lo veo como resumen, sería un poco, si estuviéramos en el cuento de Pinocho, sería escuchar más a nuestro Pepito Grillo, no dejarnos guiar por los deseos para no saber las consecuencias que llevan. Entonces, como todos tenemos nuestro Pepito Grillo, digamos, nuestra conciencia, empezar a despertar esa conciencia y hacer la Así cosa, es. sería un poco... Así es. Hay muchas prácticas de entrenamiento. Por ejemplo, uno puede, en un día de Navidad, de estos, de los fuertes, de consumo fuerte, que está todo el mundo en la calle comprando, dedicar 3 horas como entrenamiento a recorrer todas las plantas de todas las galerías comerciales sin comprar nada, nada, y salir diciendo, no he comprado nada. Es un buen entrenamiento. ¿Para qué? Para poder comprar luego lo que realmente necesitas, sin dejarte llevar por el canto de sirena, sin dejarte llevar por la pulsión y por el engaño. Podemos elegir un día a la semana o al mes, para nosotros, el día de no consumo, como un ayuno de consumo. Como cuando uno ayuna. ¿Por qué ayuna uno? ¿Porque comer sea malo? No, para descansar un poco de comer, para darle una tregua al organismo y para aprender a comer mejor, para aprender a sentir lo que el cuerpo necesita ingerir. Por ejemplo, los ayunos sirven para eso. Un ayuno de consumo, en vez de un Black Friday, ¿no? Pues un White Friday, día sin consumo. ¿Sí? Pero esto es solo una inspiración. Esto es solo lo que yo pretendo es iniciar una reflexión. Después que cada uno actúe según su propia conciencia. ¿Vale? Muy bien.
Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido desde otros lugares.